su actividad desde el título en el 2001, siempre en el Ministerio Público. Hoy se cumplen 18 años que entré al Ministerio Público, justo el día de las Torres Gemelas, justamente. Claro, y el Día del Maestro, además. Era el Día del Maestro también. Sí, doctor. Siempre con funciones dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal. Sí, sí. Empecé como pasante ad honorem en una fiscalía penal, entonces dirigida por un agente fiscal, en la Fiscalía Penal número 4. Luego como pasante contratado en la misma fiscalía y secretario letrado por concurso en la misma fiscalía. Posteriormente pasé a ser secretario letrado de una fiscalía de Cámara del Crimen por concurso. Luego a secretario letrado de la Fiscalía de Cámara de Acusación, luego transformada en Fiscalía de Impugnación. Fui subrogante, fiscal penal subrogante en la Fiscalía Penal número 6 durante poco tiempo, 6 meses. De ahí, poco tiempo también, fui auxiliar de Fiscalía Penal en la Unidad de Delitos Económicos Complejos. Y luego, hasta la actualidad, como estoy cumpliendo funciones como secretario letrado en la Procuración General. Hasta el día de hoy. Bien, supongo que le gusta entonces, porque son perfiles diferentes. Sí, el de fiscal, el de defensor, son funciones diferentes y por lo tanto perfiles diferentes. Así es, siempre estuve en este lado de la vereda. Concursé, salvo en un concurso, en todos para fiscal penal, al lado de la fiscalía, y me capacité para este fuero y para esta función acusatoria. Bien, doctor. Muy buen examen. Por eso Gracias. estamos acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, se lo tomó muy en serio. Doctor, Sí. ¿cuál sería la finalidad de la investigación penal preparatoria? La finalidad o el objeto de la investigación penal preparatoria está en el artículo 229 o 228, no recuerdo. Tiene principalmente 3 puntos el artículo. El primero, impedir que el hecho con apariencia de delito sea llevado a consecuencias ulteriores. El segundo, investigar todo hecho con apariencia de delitos para preparar la acusación o para determinar el sobreseimiento. Una de las funciones de los principios de la actuación del fiscal es la objetividad. Justamente este es uno de los artículos que así lo define. El tercer punto es que en la investigación penal preparatoria se deben reunir los elementos de convicción necesarios para determinar la existencia del delito, individualizar al autor, partícipe, instigador, encubridor, determinar las circunstancias que permitan agravar o atenuar la penalidad del hecho, establecer las circunstancias que puedan, desde las que se pueda verificar la existencia de una causal de justificación, de una causal de inculpabilidad, de inimputabilidad o una excusa absolutoria, determinar la extensión del daño causado por el delito sin perjuicio de que esté o no la víctima constituida como actor civil, y finalmente establecer distintas condiciones del imputado y distintas circunstancias relativas al hecho que permitan eventualmente individualizar la pena y establecer la mayor o menor punibilidad del hecho que se investiga. Perfecto, doctor. Y dentro de esas funciones que tiene el IPP, el fiscal penal tiene cierta competencia que le atribuye el código. ¿Cuál sería la competencia del fiscal penal? La competencia del fiscal es dirigir, practicar y hacer practicar la investigación penal preparatoria. Es la principal competencia en esta etapa del proceso del fiscal.
pero hay que tener en cuenta que antes de la investigación penal preparatoria, entendido esto como una etapa formal, el fiscal también tiene una intervención en lo que sería la averiguación preliminar, que sería una etapa precedente a esta investigación penal preparatoria. Dentro de esa averiguación preliminar, ¿qué función o qué facultades tiene el fiscal? El fiscal tiene la facultad de, conocida la existencia de un delito, ya sea por denuncia, ya sea por un conocimiento directo, ya sea por prevención policial, el fiscal tiene la facultad de de reunir elementos que permitan establecer las circunstancias del delito, una actuación que tiene que ser por su inmediatez, tiene que ser rápida, tiene que establecer solamente información, no prueba ni diligencias con mayor preparación, tiene que individualizar al autor o los partícipes, y una vez logrado eso tiene 15 días para emitir una valoración inicial. Esa valoración inicial puede ser, el fiscal debe a través de un decreto establecer o definir su competencia, es decir que es incompetente y remitirlo a quien corresponda. Puede archivar la causa en los casos de que no haya elementos suficientes para emitir un decreto de citación a audiencia de imputación, o en el caso que haya una causal que le impide la prosecución de la acción, puede desestimar la denuncia o las actuaciones en el caso que no verifique la existencia de una conducta típica, puede aplicar un criterio de oportunidad, puede aplicar un medio alternativo de solución de conflictos, ya sea conciliación o mediación, o puede decretar la citación a audiencia de imputación en los casos que haya elementos suficientes como para hacerlo. Muy bien, doctor. Última pregunta. Si aplica una causal de criterio de oportunidad en esa etapa, Sí. ¿tiene alguna diferencia a que si la aplica dentro de la investigación penal preparatoria respecto de la situación del imputado? Hay una diferencia vinculada a lo que a la existencia de una relación procesal formalmente constituida. Si no está eso, que se constituiría a través del decreto de citación a la audiencia de imputación intimado, ese criterio de oportunidad tendría por efectos el archivo de la causa. La diferencia es que en el caso de que ya haya una relación jurídica procesal constituida, el efecto de la aplicación sería el dictado de un auto de sobreseimiento. En ambos casos impediría el ejercicio nuevamente de la acción sobre el mismo hecho, según lo referido en el código, ya sea con archivo o ya sea con el auto de sobreseimiento, en uno por los efectos clásicos de lo que es el cierre definitivo del proceso, y en el otro por una disposición del legislador que entiende que no hay una segunda posibilidad de persecución penal en la aplicación de este criterio. Muy bien, doctor. Muchas gracias. De nada. Sí, doctor. Sí. Y se habrá enterado del proceso de gobierno. Sí. Sí, doctor. El juicio por jurado es un instituto que está regulado desde el año 1856 en la Constitución, o no regulado, prevista su regulación en la Constitución Nacional, en el artículo 24, el actual 75, inciso 12 y 118. No se aplicó hasta la fecha en el ámbito nacional. Se está aplicando en distintas provincias: Mendoza, Chaco, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba. Hay dos formas de reglamentar, de regular este instituto, ya sea la clásica o juicio por jurado descabinado. El de Córdoba. El de Córdoba, el de Europa continental. En un caso intervienen ciudadanos que van a dictar
van a pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado, de los acusados, y van a dejar la decisión de la aplicación de la ley al juez que dirige este procedimiento. En el examinado no, en el examinado intervienen en un mismo plano jueces letrados y ciudadanos comunes. Se ha discutido la constitucionalidad de justamente esta norma constitucional. Se entendió, incluso Vélez Mariconde hace referencia a que los ciudadanos gobiernan a través de sus representantes, el principio representativo del gobierno. Entonces no podían ser quienes aplicaran la ley, independientemente de otras críticas en relación a la habilidad, a la capacidad de ciudadanos no letrados de expedirse en función de una normativa de fondo, una normativa procesal. Y otra de las críticas es que no tomaban una decisión fundada en caracteres jurídicos, no la expresaban, deciden por su íntima convicción, lo que impedía conocer los fundamentos, impedía también la posibilidad de recurrir. Esto se respondió bastante bien en el presente canales de la Corte Suprema y en el caso BRP PPC contra Nicaragua de la Corte Interamericana. En ambos casos advirtieron no solamente la constitucionalidad de que una provincia legisle sobre este instituto, sino también las posibilidades o la falta de afectación de los derechos de la defensa de recurrir frente a una decisión que no está expresada, pero que sí puede ser controlada a través de los pasos, de las instrucciones, de las premisas que pueden formar una decisión y la arbitrariedad entre una y otra. En estos casos se puede decir que quedó zanjada la constitucionalidad o la convencionalidad de este instituto. Bueno, lo que leí en el diario, no tuve acceso al proyecto, es que sería un jurado de 12 personas con 4 suplentes, o 6 suplentes, no recuerdo, 4 suplentes, que sería aplicable en principio a los casos de homicidios calificados y en los casos de abuso sexual seguido de muerte. Con pena perpetua. Con pena perpetua, así es. Que se asimila a lo que sería la legislación de Mendoza. Con un poco de Entre Ríos y un poco de Santa Fe. Bien, no tuve. La regla inglesa. No Sí, tuve no más suficiente, doctor. acceso. Un poco para abordar el juicio penal al que se refería el doctor fue en mayo de este año, razón por la cual la Corte Suprema convalidó la facultad de las provincias a dictar el juicio torturado, que antes estaba la constitucionalidad cuestionada, razón que vino a raíz de un juicio, de una perpetua, en un juicio torturado en el Neuquén. Sí. Razón por la cual recién tuvimos que hacer con eso. Importante. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hemos escuchado su solvencia jurídica. Ahora nos gustaría que nos hable cuáles son sus aptitudes que usted cree que tiene para el cargo de fiscal y por qué cree que debería estar ternado. Bueno, la experiencia no es una aptitud exactamente, pero sí es un deseo, un objetivo, una persistencia en lo que sería un rol. Mi aptitud es eso, es la persistencia, es seguir, es continuar, es buscar, es trabajar, es prepararme. Esa es mi actitud. He decidido seguir, no cambiar de vereda, no cambiar de bando. Y porque tengo, desde que me recibí,
la idea que puedo desarrollar esta actividad. Fui fiscal durante poco tiempo, pero creo que conduje bastante bien la fiscalía. Era una fiscalía que estaba con muchos reemplazos, mucha demora en la tramitación de actuaciones, y el balance que hago, personal obviamente cuestionable, pero me parece que pude marcar una impronta, actualizarla, ponerla al día. Mi actitud es esa, es la constancia. La constancia es el trabajo, el esfuerzo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le hago una pregunta. ¿Qué entiende por el principio de objetividad? Sí. Y si usted en ese marco instaría un sobreseimiento y en qué caso lo haría si lo haría. Bien, el principio de objetividad es un principio que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal, por el cual, más allá que tiene que llevar adelante la acción penal, tiene como horizonte la concreción de una pretensión penal de solicitar un castigo. El fiscal no puede determinarse solo por ese horizonte, ese objetivo. Tiene que dirigir la investigación penal en busca de distintas circunstancias que conformen una acusación para la concreción de la pretensión, pero no tiene que desatender aquellas que beneficien al imputado o perjudiquen el ejercicio de la acción penal, ya sea en algunos casos planteando nulidades que beneficien al imputado, en otros casos planteando recursos que beneficien al imputado, solicitando las medidas a partir de los descargos del imputado que beneficien, por supuesto, a su postura, que se llama el Instituto de Evacuación de Citas. Y por supuesto, solicitando el sobreseimiento cuando advierta que no hay ninguna causal prevista en el artículo 428 para que impida el ejercicio de la acción, ¿sí? Ya sea por todas las causales del artículo 428, que la acción penal esté extinta, que no haya elementos que determinen que el hecho existió, o que el imputado fue el autor, o que sea típico, etc. ¿Cuándo lo haría? Principalmente en los momentos que ocurra otro de los principios que rigen la actividad del Ministerio Fiscal, que está previsto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, que es que hay que buscar la solución que mejor armonice que sea favorable a la armonía, a la solución del conflicto, a la armonía y a la pacificación de la sociedad. Cuando haya elementos que marquen esa situación y que un camino sea a favor de la solución del conflicto pacífica, el fiscal tiene que ir por ahí, ¿sí? Objetivamente y cumpliendo una norma del Código Procesal Penal. Independientemente que también en los casos que la acusación sea inviable porque hay elementos que impiden el ejercicio, proceder así. Muchas veces, cuando pasa esto, hay como alguna presión mediática o algunos medios sobre algunos casos, digamos, que se es sabido, ¿no? ¿Cómo actuaría en esos casos? Hay presión mediática. En algunos casos, no todos tienen que estar conformes con la actuación de un fiscal. Hay que fundamentarla, a la actuación sea para el lugar que sea, fundamentarla bien, y hay que comunicar esa decisión y ese fundamento. Está prevista, el artículo 263, si mal no recuerdo, de que debe comunicarse no solamente el hecho que uno está investigando, también va de la mano en la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. También hay que hacer las aclaraciones necesarias a través de la prensa en función de lo que surja en
lo que se esté realizando. Creo que esa es la manera de actuar, comunicando, publicitando las actuaciones de la Fiscalía. Doctor, Sí, doctor. bueno, usted nos da una cátedra de doctrina y jurisprudencia sobre temas generales. Pero yo voy a volver a la pregunta original de la doctora Bonari, que más me interesa. ¿Cuál es su opinión personal sobre el tema del juicio popular? O sea, si usted cree que va a funcionar, o sea, porque acá normalmente se está en discusión, digamos, más allá de lo que dijo la doctrina y jurisprudencia, es si funciona un jurado popular o si tiene que estar la decisión en manos de gente con actitud técnica. Pero la opinión suya, ¿sí? Sí. Esa es la primera. Y después la otra pregunta que yo le quiero hacer, que también una opinión personal es, si usted cree que este sistema acusatorio funciona, porque usted ha estado, desde que estaba el código anterior, y ha vivido esta modificación. Si usted cree que funciona, y además si funciona, ¿qué haría para que mejore? Porque, digamos, la sensación de la sociedad es que la justicia no funciona, por más que seguramente gran parte funciona, pero hay una sensación, que también la leemos en los diarios todos los días, y los que vamos a la Plaza 9 de Julio, pasamos por ahí los viernes, la gente está con el tema de la víctima, dando vueltas. Entonces, ¿cuál es su opinión personal? Bien. Bueno, empezando por la primera pregunta, y no voy a tocar la excusa de los recursos, porque bueno, no hay recursos habría un incremento de la necesidad de recursos en el caso de los juicios por jurado. No lo veo mal, en el sentido de darle la oportunidad a las personas a resolver, a expresarse, a participar en un acto público tan importante como es la administración de la justicia. Está preparada la gente, tanto como un juez, para resolver. Tiene sus sentimientos, tiene sus prejuicios como juez. No vamos a desconocer eso. Y va de la mano con lo que sería el reclamo de un mejor servicio de justicia. La gente participando en la administración de justicia va a ver cómo se resuelve, cuáles son los complejos, cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades y cómo se resuelve de un modo u otro. Va a haber las pruebas, y la gente que ve que sus pares resuelven de un modo u otro creo, en mi opinión personal, va a aceptar esa decisión de un modo más honesto, o más, perdón, no honesto no es la palabra, de un modo más directo a un juez que determina, por más allá que el juez lo explique en la sentencia. Va a ver a sus padres, va a ver a sus vecinos, va a ver a los mismos ciudadanos que se van a expedir en un sentido o en otro. Va a ayudar a mejorar la administración de justicia. Ahora volviendo a temas personales. ¿Qué es lo que usted haría ahora para cambiar, para modificar, para mejorar la justicia como está ahora? ¿Qué es lo que usted ve que se podría hacer? ¿Dónde le ve la falla o dónde están? Los sistemas son imperfectos, digamos. Sí, al menos voy a hacer referencia a lo que sería el Ministerio Público Fiscal. La necesidad de protocolizar actuaciones, la necesidad de automatizar algunos aspectos de la administración de justicia que permitan volcar recursos, que son escasos, repito, a la investigación de causas complejas, causas que interesan a la ciudadanía. Esa sería una de las soluciones que se está haciendo en este momento, pero bueno, tiene sus tiempos. Es una de las cosas que intentaría, o que considero que podrían aplicarse. La atención a la gente, la publicidad, quizás la especialización de otras fiscalías en materias específicas que también interesan a la gente, mejorar el cuerpo de investigaciones fiscales. Un fiscal
al frente puede llevar a armonizar las tareas jurídicas y las tareas científicas que permitan una mayor eficiencia en todo el cumplimiento de la tarea fiscal. Es algo que se puede hacer y que se está haciendo, de hecho. Un fiscal al frente del cuerpo, ¿le parece que sería? Es una buena respuesta. Es una respuesta que va a permitir al menos armonizar los pedidos del fiscal, de los fiscales, los requerimientos, las necesidades investigativas con las exigencias o las virtudes de los profesionales en prueba científica. Es muy difícil congeniar los objetivos de uno y otro. Yo fui reemplazante en la dirección del CIF y es complicado a veces traer un interés y congeniarlo con el otro interés. Un fiscal quizás facilita eso. Doctor, solo una acotación más. Usted habló, y permítame hacer un agregado con respecto al juicio por jurado, de lo que el ciudadano común va a ver. Yo le agregaría lo que va a sentir, la responsabilidad de los jueces de juzgar, la responsabilidad de los fiscales de acusar y de la defensa de defender. Creo que eso es muy importante. Doctor, le agradezco. Ya está desocupado. Muchas gracias, doctor. Doctor Gabriel Alejandro González. Sí, doctora. Al doctor lo conocí en Tartagal yo. Así es. Desde el 2002, doctor. Cuéntenos un poco. Sí, doctora. En el año 2002 me recibo de abogados. Durante 6 años ejerzo la profesión liberal, hasta que en el año 2008 concurso el cargo de secretario en el juzgado de instrucción formal de Tartagal. Ahí permanezco hasta que luego soy secretario del juzgado de instrucción ya aquí en el Distrito Centro, formal tercera. Luego, cuando se produce la reforma de la ley 7690 del Código Procesal Penal y se divide las cámaras del crimen en tribunal de juicio, me asignan a una de las vocalías del tribunal de juicio, sala tercera, y en ese cargo permanezco hasta el día de hoy. Bueno, eso básicamente, digamos, lo que son mi experiencia laboral en el Poder Judicial. Y veo que estuvo incluido en ternas para cubrir el cargo de defensor penal y juez del Tribunal de Juicio. Sí, doctora, el año pasado concursé en la composición del consejo anterior y quedé ternado en primer lugar para ocupar el cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala 4. Eso fue el último concurso antecedente a ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy acá. Roles diferentes, sí, totalmente. Sí, esa pregunta venía. Sí. Bueno, yo creo que el servicio de justicia tiene diferentes roles, diferentes funciones, las cuales nosotros podemos cumplir para dar un servicio al ciudadano. Esa es nuestra principal misión, todo lo que trabajamos en el servicio de justicia. Como les decía, todos estos años en la Secretaría me permitió a mí ir adquiriendo experiencia, conocimiento, práctica y la forma de ir llevando adelante con diligencia el trabajo. Creo que el rol del fiscal hoy, y entendiendo el rol del fiscal moderno, que debe tener adecuado a los nuevos
estándares del juicio oral, del sistema acusatorio adversarial, me colocan a mí en una posición que me ayuda por haber estado en el tribunal de juicio. Entonces entiendo que cumplo con la idoneidad necesaria para ejercer este rol, que implica, digamos, un triple estándar de idoneidad, ¿sí? Una es la idoneidad técnica y jurídica, que es lo que ustedes me están evaluando, y que también son mis antecedentes, y mi formación profesional. Luego hay una idoneidad psicofísica, que ya también está acreditada, y por último entiendo que hay una idoneidad gerencial, que el fiscal específicamente la debe tener. Tiene que ver con la capacidad de gestión. Hoy el fiscal no se lo concibe trabajando aisladamente, solo, sino en una estructura, en un cuerpo común de varios, dirigiendo, digamos, con eficacia y con diligencia las investigaciones, y yo considero que cumplo con esos requisitos. A su vez también un fiscal tiene que tener capacidad de colaboración con los otros miembros, ya que el Ministerio Público es un órgano cuya la actuación de uno de los miembros lo representan. El fiscal hoy también tiene que ser líder de su dependencia, tiene que saber organizarla, administrar los recursos, aprovecharlos, porque los recursos son escasos, son bastante escasos. Una fiscalía generalmente está integrado por 2 auxiliares fiscales y tienen 3 o 4 empleados. Y en ese sentido, la gestión implica poder administrar bien esos recursos, porque al ciudadano hay que darle un servicio de calidad y de eficiencia. Bien, doctor, desde ese lugar que usted está, me va a poder decir y me va a contar su opinión sobre el cambio del expediente por el legajo. ¿Cómo llevaría usted el legajo y qué le parece la desformalización de los legajos fiscales? Bueno, en ese sentido, cuando se introdujo la reforma, la intención fue un legajo totalmente desformalizado, donde se vayan incorporando las cuestiones de la averiguación preliminar, la requisitoria, los actos procesales que se hayan producido, más importante, pero lo cierto, y las evidencias que se fueron recogiendo, pero lo cierto es que en la práctica la desformalización muchas veces dificulta la tarea del servicio de justicia. Por ejemplo, en el tribunal de juicio, al momento de tener que resolver o de fundar la condena, en una causa con muchos cuerpos o una causa que tuvo una investigación bastante ardua, al juez se le dificulta la tarea de identificar a dónde se encuentran las piezas procesales que le va a servir para fundar esa condena y que se incorporaron oportunamente al debate. Está claro de que la idea cuando surge lo del legajo fue que el mismo pertenezca al fiscal y que sea él el que lo vaya llevando y el que vaya decidiendo el orden de cómo va a estar incorporado, porque también tiene que ver con su teoría del caso. Eso tampoco hay que perder de vista. Pero lo cierto es que mínimamente el legajo tiene que tener, según mi opinión, un mínimo de orden que permita al juez, a los órganos revisores que después van a actuar en el caso eventual, poder identificar a dónde está esa evidencia, esa prueba, esa diligencia a la que hace referencia para poder expedirse. Sí, doctor, bien, comparto con usted su opinión. Y dígame, doctor, ¿qué le parece dentro del sistema acusatorio el deber de la admisibilidad de las pruebas puestas en manos del tribunal de juicio? Bueno, esto fue objeto de muchas críticas, sobre todo porque en el sistema acusatorio parte de algunos pilares que en
en algunos fallos de la Corte y en todo lo que se ha escrito sobre el tema siempre se dice la separación tajante de roles entre el que acusa, el que investiga, entre el juez, bueno, y la defensa. La prueba es carga del fiscal y de las partes, ¿sí? Pero es del fiscal. Cuando las causas llegan a juicio, en esta etapa preliminar que se hace en juicio, el juez indefectiblemente se debe involucrar con esa prueba, porque hay que adoptar una decisión para decir si la prueba es superabundante, si la prueba es impertinente, si la prueba es inconducente. Entonces el juez debe hacer una valoración. Eso en un sistema acusatorio puro, que no es el nuestro, porque nosotros tenemos un sistema acusatorio que lo podríamos denominar de transición, ¿sí? Creo que se tiende hacia un sistema acusatorio mucho más adversarial, con la oralización de todo el procedimiento, no solamente con la audiencia oral y pública, sino con audiencias orales, digamos, desde los primeros momentos de la investigación, como por ejemplo ya existe en otras provincias. Pero bueno, retomando aquí, entiendo que esta circunstancia de que el juez tenga que decidir con la prueba, a pesar de la equidistancia que tiene el juez siempre, en razón de su cargo, la imparcialidad objetiva, la imparcialidad subjetiva que tiene el juez, yo creo que a una futura reforma que se pueda encarar acerca de el momento de la admisibilidad, quizás sería mucho más recomendable que esta etapa preliminar no esté en la etapa de juicio. O sea, que sea en una etapa anterior. Como que en una etapa intermedia es donde se decida todo esto y recién el juez se siente a hacer el juicio. Gracias, doctor. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Le hago una pregunta, no sé, usted habrá escuchado que Sí, el ministro de la Nación hablaba no hace mucho de que había abuso de la figura de la prisión preventiva. Sí, doctora. ¿Usted cree que con solo la gravedad del delito es suficiente para requerir la prisión preventiva? ¿Cuál es su criterio sobre esa figura? Sí, bueno, esto es un tema recurrente. La prisión preventiva en la Argentina, y le diría en los países de Latinoamérica, es un fenómeno que tiende a repetirse. El uso indiscriminado de la prisión preventiva. Y los criterios quizás tienen que ver de una concepción anterior, o por ahí tiene que ver con política criminal ciudadana, de llevar tranquilidad inmediata al ciudadano. ¿Sí? Al ciudadano se le quiere decir, bueno, tenemos controlada la situación. Pasó este hecho, claro, y lo que se recurre en general es a criterios solamente con la gravedad de la pena, la gravedad del hecho, exactamente, del delito. Obviamente eso no son los parámetros y los estándares internacionales que se debe tener para fundar una prisión preventiva y procesal. En nuestro Código Procesal determina específicamente cuáles son los supuestos en los cuales va a proceder y siempre la prisión preventiva se la va a solicitar en el caso de la Fiscalía y el Tribunal la va a acordar, conjugado con otros criterios que tiene que ver con el fin, digamos, que tiene el fin procesal, o el riesgo procesal, digamos, que tiene que ver con el peligro de fuga del imputado o el entorpecimiento en la investigación. Esos parámetros son los que se deben evaluar en cada caso en concreto. Además, esos parámetros tienen que ir acompañados de los criterios de proporcionalidad, es decir, hay que ver la necesidad, la utilidad y la proporcionalidad en sentido estricto, haciendo la ponderación entre los bienes que están en juego y la finalidad que se persigue. Entonces, entiendo que para responder a
a su pregunta inicial, doctora, que el hecho de que se fijen criterios únicamente en razón de la gravedad de la pena que tiene combinada el delito es un criterio que no responde a los criterios legales ni constitucionales de la pena, de la prisión preventiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué competencias tiene el fiscal penal dentro del proceso penal? Básicamente dentro de la investigación penal preparatoria. Bueno, un fiscal penal debe tener dos competencias bien determinadas, por lo menos le voy a hablar en general y después se lo voy a dar en particular. Debe desarrollar técnicas de litigación en investigación y debe tener técnicas de litigación oral para desarrollar en la etapa de juicio. Centrándonos en las técnicas de litigación en la etapa de investigación, el fiscal es quien va a dirigir la investigación penal preparatoria. O sea, él tiene a su cargo la investigación de los hechos con apariencia de delito que lleguen a su conocimiento mediante una denuncia o la noticia criminis. Tiene que disponer las medidas para preservar la prueba, la evidencia en forma inmediata. Tiene que evitar que el delito sea llevado a consecuencias ulteriores, es una finalidad que no debemos perder de vista. El fiscal además también va a ser el garante o el responsable de la seguridad de los órganos de prueba, de los testigos. Tiene que adoptar las medidas necesarias para impedir que estos estén en peligro, que sean protegidos inmediatamente. Y es el encargado de acusar, de acuerdo al principio de legalidad como regla, y tiene también la posibilidad de disponer en algunos casos de la acción penal. Perfecto, doctor. Y antes de la investigación penal preparatoria, las facultades que tiene en la etapa de valoración inicial. Bueno, en esa etapa eminentemente preprocesal, donde técnicamente el fiscal lo que va a hacer es realizar una somera investigación tendiente a acreditar o descartar un hecho con apariencia de delito. Por ejemplo, llega una noticia de que un funcionario público está utilizando cosas del Estado en forma irregular. Se hace una denuncia. Entonces, el fiscal lo que debe hacer en esa oportunidad es realizar una comprobación rápida y temprana para descartar o no esta posible noticia criminis. ¿Por qué? Porque muchos hechos que van a llegar no son delitos en sí. Entonces, en esta valoración inicial lo que va a hacer es tratar de ver si hay o no, en primer lugar, un hecho ilícito que merezca investigar, porque el fiscal tiene que investigar solamente los hechos ilícitos, o sea, no va a estar para investigar otras cosas. Muy bien, doctor. Gracias. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buen día, doctor. Buenas tardes, perdón. Estás desde la mañana, seguro. Sí. Venía a trabajar esta mañana, sí. Bueno, ilustraste en una de tus respuestas primeras, y nos hablabas del servicio y justicia. En el caso que accedas al tema, a este cargo de fiscal, me gustaría saber cómo tratarías a la prensa dentro de este marco del servicio de justicia. Bueno, sí. Con respecto a la prensa, el Código Procesal tiene una disposición que limita, la información que el fiscal, que tiene que ver con la investigación, ¿no? Que limita la información que el fiscal puede dar a la prensa, que es solamente hacer conocer a la ciudadanía los hechos contenidos en el decreto de imputación, sin entrar a hacer valoraciones acerca de la participación en la responsabilidad del imputado, y después lo faculta con posterioridad a realizar aclaraciones cuando sea necesario, lo cual me parece sumamente útil, y que los fiscales tienen que tomar, la iniciativa y aclarar en determinadas circunstancias cuando el rumor en una investigación está haciendo que la sociedad tenga una idea equivocada de lo que está sucediendo.
pero limitado en los factores que el código determina. En esto, doctor, ya le voy a responder en concreto cómo sería mi relación con la prensa. Nuestra Constitución Provincial de Salta, este artículo ha sido en algún momento cuestionado acerca de la constitucionalidad, porque todos sabemos que tenemos la libertad de pensamiento y de expresión, y que el código, que la Constitución Provincial de Salta en el artículo 23 dispone de que todas las leyes que se dicten que restrinjan la libertad de prensa, y sea de la forma en que se dicten, son nulas y sin ningún valor. ¿Sí? En este caso, el Código Procesal tiene una norma que es restrictiva de la libertad de pensamiento y expresión, que en este caso serían los fiscales y los jueces de garantía, que son los únicos autorizados para dar información. Obviamente que en el balance y en la ponderación de los derechos constitucionales en juego se encuentra nada menos que el derecho a la información que tienen los ciudadanos, de conocer y de tener publicidad de los actos de gobierno. Bueno, ahí podríamos detenernos a hablar de lo que la Corte Interamericana, por ejemplo, ha ido interpretando en su fallo, cuál es la postura que tiene con respecto a este derecho. Y la Corte Interamericana lo define en breves palabras diciendo que la libertad de expresión y de pensamiento es uno de los pilares fundamentales de las democracias. O sea, sin libertad de expresión no hay democracia posible, y por lo tanto no hay Estado de Derecho. En este sentido, yo creo que haciendo la conjugación de estos valores que le dije que están en juego, los fines que se persigue el legislador cuando dictó esta norma están justificados, o sea, no resultan desproporcionados en cuanto a la limitación que existe. ¿Por qué? Porque la investigación penal también tiene diferentes momentos, y hay momentos en que la evidencia, que la situación va a meritar a guardar reserva de lo que se va haciendo conocer, porque se puede poner en riesgo la propia investigación. En mi caso de acceder al cargo, con un debido entrenamiento para enfrentar a la prensa, que me parece muy importante que los funcionarios seamos entrenados en esto, porque bueno, hay que saber qué decir y cómo decirlo. Creo que mantendría una relación con la prensa normal, comentando, teniendo acceso, digamos, permitiendo que la prensa accedan hacia mí, comentando las situaciones como dice el código y haciendo aclaraciones pertinentes. Y después también, por ejemplo, en el Poder Judicial nosotros tenemos la Secretaría de Prensa, que es un órgano que es facilitador de la comunicación. Nosotros permanentemente pasamos parte de lo que la ciudadanía tiene que conocer, para que conozca la actividad del Poder Judicial y sepa, pero el Ministerio Público también tiene una oficina que está encargada de centralizar la información. Y hay una página del Ministerio Público Fiscal donde también se va publicando las actuaciones de los fiscales. Pero yo iría un poquito más allá, obviamente siempre dentro de los parámetros también de la posición que termine finalmente determinando las instrucciones generales que pueda impartir el procurador, ¿no? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Quería saber su opinión respecto al juicio por jurado, al proyecto de ley, cuál es su opinión, y bueno, ¿qué puede decir al respecto? Sí, doctor. Bueno, yo voy a ser honesto con usted. Hace unos años atrás, cuando el juicio por jurado quiso instaurarse en nuestra provincia, sí tenía mis reservas acerca de esta figura, pero creo que tiene que ver con el estado de desconocimiento y con la formación que tenemos nosotros en estas latitudes del planeta. O sea, el juicio por jurado es constitucional y de eso no cabe ninguna duda.
está en la Constitución en 2 artículos manda a realizar los juicios criminales por jurado, pero independientemente de eso, no tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestras pautas culturales, si queremos. O sea, nosotros nos hemos formado con otra visión de la administración y el servicio de justicia. Haciendo una revisión de todo eso, creo que así como está el proyecto, que recién se está conociendo algunos aspectos del proyecto, porque no conocemos todavía a fondo todo el articulado, que creo que son como 80 y algo, 83. Me parece que el juicio por jurado va a conectar a los ciudadanos con la tarea de la administración de justicia. No solamente que vamos a estar cumpliendo la manda constitucional, sino que va a permitir también al ciudadano involucrarse en la administración de justicia, tomar conocimiento de lo que se trata esta tarea, la democratiza también a la justicia en cierto aspecto, y con las reservas que le dije, digamos, el control ciudadano está para todos los poderes del Estado. Lo que escuché es que el juicio por jurado en principio sería un jurado popular, no el método escabinado que es el de la provincia de Córdoba, por lo tanto se adoptaría el sistema anglosajón de juzgamiento. El veredicto es íntima convicción, eso también me hizo ruido en su momento porque lo primero que pensé es el derecho al recurso, el recurso de la revisión amplia de los tratados internacionales. ¿Cómo queda? ¿Qué es lo que es revisable por la casación? Y bueno, en esto algunos modelos, como por ejemplo el de Mendoza, Buenos Aires, me permitieron conocer de que en realidad todo el proceso del juicio por jurado tiene la posibilidad de revisión, no es que el derecho al recurso no existe. Por ejemplo, el juez tiene una misión importantísima en el juicio por jurado, porque el juez le tiene que decir a las personas que van a ser jurado popular, que van a salir elegidas, y que creo que en Salta va a ser por paridad de género, o sea, 6 y 6, le tiene que explicar el derecho, con palabras sencillas, claras, le tiene que hacer conocer que es lo que se llaman instrucciones particulares. Pero no solamente le tiene que explicar el hecho que le llega, o sea, el hecho como viene calificado, digamos, sino que le tiene que explicar todas las variables que puede existir. Por ejemplo, en el caso que ustedes no han dado, le tiene que explicar las posibilidades que existirían, se lo tiene que decir al jurado. Eso que pareciera una simple información, no lo es. Porque la información inexacta que el juez le dé al jurado podría ser motivo de casación. Entonces, porque eso sí va a influir en la íntima convicción y en la decisión que van a tener después los jurados. Después hay jurados, digamos, hay jurado del Chaco, por ejemplo, tiene una norma en particular con el tema de las etnias que componen, digamos, la provincia del Chaco. Nosotros también tenemos una provincia con una diversidad cultural bastante importante, sobre todo en Tartagal. Bueno, pero la provincia del Chaco, por ejemplo, ha previsto que en esos casos los jurados populares tienen que ser integrados por miembros de la comunidad a la que pertenece la persona. Bueno, hay matices, hay formas, la pena queda en manos del juez, el juez es el que la tiene que individualizar. Lo que no sé si aquí en Salta va a ser con juicio de cesura o no, porque eso también depende. Y después, bueno, la pregunta del millón es el tema presupuestario, porque a los ciudadanos van a dar parte de su tiempo
Y esas fueron una de las objeciones que existían en su momento, porque, por ejemplo, con el tema de las elecciones, a veces hay como que hay que estimular, digamos, se le paga el día, obviamente se le paga el día para que la persona preste el servicio que se necesita. Nosotros lo vemos todos los días, incluso en las declaraciones testimoniales, los testigos, la gente, digamos, tiene su tiempo obviamente es muy valioso, entonces tienen desconfianza también en ese sentido. Pero bueno, y me parece que todo esto no puede instaurarse en la provincia si no hacemos un trabajo de capacitación a todos los actores que vamos a intervenir. Es decir, si soy fiscal, como fiscal, en las técnicas de litigación del fiscal también van a variar. Toda la prueba, creo que el expediente prácticamente desaparece, el expediente escrito prácticamente, o el legajo, porque la prueba va a estar ahí en el debate y tiene que estar a disposición de estos 12 jurados populares. La defensa también va a tener un desafío enorme de capacitación, y los ciudadanos, o sea, me parece que en la provincia de Mendoza, Mendoza o Neuquén, se dispuso como materia en el colegio, como un tema de examen, como un tema de la currícula, perdón, se dispuso que los chicos de los grados más altos aprendan sobre el juicio por jurado, y se llamaba algo así el programa como Yo Jurado. Entonces les explicaba las normas de qué se trata un jurado, una especie de educación cívica, digamos, de nuestra época, pero referida al juicio por jurado. Todo eso es muy importante porque implica un cambio cultural significativo. Y sí. Doctor, Sí, doctor. muy interesante su visión, pero volvamos a la realidad. Sí, sí, doctor. Eso es para adelante. Volvamos a hoy. Usted posiblemente sea fiscal. ¿Qué cree que hay que cambiar? ¿Este sistema acusatorio está funcionando o no? ¿Qué va a hacer usted para que esto mejore? Porque la sensación es que no funciona. No funciona bien, como toda institución humana que tiene sus grietas, ¿no? Sí, doctor. Pero hoy, para adelante, ¿qué lo quería usted y qué es lo que ve que falta para que funcione mejor el sistema de justicia y principalmente en este sistema que estamos, el Código Penal? Bueno, doctor, una de las... yo le voy a decir lo que yo haría y las reformas que creo, además, estructurales que entiendo hacen falta como para poder brindar un servicio de justicia más eficiente. Por ejemplo, el expediente digital es necesario. A los abogados y a las partes y al tribunal le va a facilitar enormemente la tarea, porque con un correo electrónico vamos a obviar un montón de pasos burocráticos que se hacen para notificar una audiencia. En este sentido, ahí lo traigo a lo que yo haría. Hoy tenemos a disposición medios tecnológicos e informáticos. Está el padrón del Colegio de Abogados y existe la posibilidad de realizar una gestión más eficiente. Por ejemplo, yo como fiscal realizaría comunicaciones telefónicas, la llamaría a las partes, le comunicaría, utilizaría los correos electrónicos, quizás creando en la misma fiscalía una base de teléfonos de los abogados, pero que esté actualizada, para poder facilitar, digamos, la comunicación y que, por ejemplo, las diligencias se practiquen en tiempo y forma. Después creo que una gran responsabilidad es mejorar el tema de la puntualidad. La puntualidad es un factor determinante que nosotros tenemos que aprender a cumplirlo. Es un respeto para los abogados
es un respeto para los ciudadanos y también para el tribunal, o sea, para todos los actores. No es concebible que una persona sea citada 8 de la mañana, 8:30 a la fiscalía y se la reciba a las 10, 11 o después incluso del horario de oficina. Eso me parece de que son prácticas que inmediatamente tenemos que poner y que eso sí hacen transformaciones cotidianas, como usted dice, del día a día, que podemos ir implementando en gestión. Como fiscal también, por ejemplo, creo que tendría un rol proactivo. Por ejemplo, yo, si estaría en turno y me comunican de un hecho ilícito, por ejemplo, la aparición de un cuerpo, obviamente que me constituyo en el lugar. Me parece fundamental ese primer impacto del fiscal en el lugar del hecho, que le va a ahorrar la interpretación de muchos informes posteriores, ¿sí? Que van a ser los técnicos y van a decir 5 metros aquí, 4 metros allá. O sea, ir al lugar del hecho le da al fiscal una visión que el papel se la va a dar, pero que va a costar más interpretar. Por último, ¿no? Sí. ¿Usted conoce la estructura de la fiscalía que está concursando? Sí, doctor. ¿Cuánto está, qué falta, cómo está, en qué situación estamos? Las fiscalías son, digamos, de recursos escasos, como les dije antes, tienen 3 empleados generalmente, y 2 auxiliares. Sería, obviamente, yo creo que es insuficiente para brindar un servicio de calidad al ciudadano, pero bueno, son los recursos que hay y esos recursos son los que tenemos que administrar de mejor manera. Antes que se vaya, doctor, Sí, doctora. quiero aclarar porque no me parece que sea para mañana, ¿no? Porque les cuento que el proyecto dispone que a los 15 días de su publicación tiene que confeccionarse por parte del Tribunal Electoral la nómina anual, tiene que estar vigente el 3 de febrero del 2020, o sea que estamos ahí si es que se aprueba. Y para el doctor que se preguntaba si existe en el proyecto el juicio de cesura respecto de aquellos delitos que bajen la calificación, porque esto está pegado con los delitos que son objeto del juicio por jurado, que es nada más para el artículo 80, con penas privativas de libertad perpetua, y el 124, ¿no? Sí. Abuso sexual seguido de muerte, también con pena privativa perpetua. Sigue Mendoza, sí, como usted dijo, con algo de Entre Ríos, el proyecto de Entre Ríos, que es bastante completo, y la regla inglesa de Santa Fe, con mayoría grabada de 10/12. Así que bueno, esas son las particularidades del proyecto. Y yo le quiero hacer una pregunta antes que se vaya, porque me parece muy importante. Usted recién, creo que una pregunta de la doctora, no recuerdo de quién, usted habló de la imparcialidad del juzgador y habló de la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva. Esto está muy pegado con las causales de recusación y recusación. Me gustaría que me cuente por qué objetiva y por qué subjetiva. Bueno, la imparcialidad objetiva tiene que ver con, digamos, con un hecho en concreto que me impide a mí actuar en determinada causa y que generalmente coinciden con las causales que están enumeradas en el Código Procesal Penal. Y cuando hablamos de la imparcialidad subjetiva del jugador, digamos, son las apreciaciones o las representaciones que normalmente el juez tiene sobre una determinada situación, sobre un determinado caso, una determinada circunstancia sería. Este tipo de imparcialidad, digamos, tiene que estar presente para que podamos hablar que el juez cumple, digamos, con la imparcialidad al momento de tomar conocimiento de un caso o de tramitar unas actuaciones.
También se hablaba del tema o la circunstancia con respecto a la posibilidad de, por ejemplo, no sé si en el código anterior existía la causal de violencia moral. Es una causal que el juez podía apartarse cuando consideraba que él estaba inmerso en ella, y era una apreciación, digamos, que el juez realizaba subjetivamente. También tiene que ver con la visión que tienen, digamos, los terceros sobre el juez. Una de ellas no se presume, digamos. Exacto. Sí, casualmente. Me parecía importante justamente por eso, porque usted mencionó la objetiva, que es la apariencia de imparcialidad para el justiciable, ¿no? Sí, Probablemente el juez está seguro que va a ser el juez imparcial y no lo va a tocar. Exacto. Subjetivamente no, pero para afuera el justiciable tiene que creer, sospechar y estar seguro de que va a ser imparcial. Así es, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno. Está desocupado. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas María tardes. Fernanda Jorge Rollo. Sí. Acá tenemos su hoja de vida, donde no sé si esto estará bien, pero nos dicen que usted se inscribió en la matrícula en el año 2000. Sí, así es. Cuéntenos un poco qué hizo desde entonces y hasta ahora. Bueno, en el año 2000 me recibí y estuve trabajando, litigando en la profesión, con mi estudio, con causas judiciales, hasta el año 2006, en que ingresé en el Poder Judicial, en el Distrito Norte, en Orán. Ingresé como prosecretaria, después juré como secretaria en el mismo distrito, en juzgado correccional, garantías y de menores, que funcionaban, había 2 juzgados en Orán. Estuve haciendo también reemplazo casi un año en juzgado de instrucción, y después también en Orán estuve como fiscal con el sistema de reemplazo durante un año en la Fiscalía Correccional 2. Posteriormente volví al juzgado correccional y garantías y de menores número 1, hasta que después concursé para un cargo en Salta y me vine a Salta como secretaria, pero de fiscalía. Estuve, bueno, en fiscalías correccionales que había en ese momento. Después también estuve en la oficina de orientación y denuncia, que actualmente sigue funcionando, pero bueno, recién se había creado la unidad, la oficina de orientación y denuncias. Después estuve trabajando en la unidad de atención temprana, que funcionaba como un decantador de las causas penales, y después me fui a la fiscalía donde estoy trabajando actualmente, que era Fiscalía Penal número 12, después con la modificación en Fiscalía Penal 8, y ahora actualmente Fiscalía Penal número 6, que funciona en el barrio Solidaridad, que tiene las comisarías 10ª, 17 y el destacamento San Ignacio de la zona sur de la ciudad. Bueno, esa es un poco lo que estuve haciendo desde que me he recibido. En barrios bastante conflictivos. Sí, en barrios conflictivos con un índice de conflictividad vecinal muy importante, y bueno, el número de causas es bastante alto, pero actualmente estamos trabajando, se creó la fiscalía en la ciudad judicial, funcionábamos, pero desde el año 2016 estamos en Solidaridad, que bueno, presenta la ventaja de que podemos estar muy cercanos a la comisaría, por lo tanto la llegada de las causas
es bastante rápida. Estamos a media cuadra de una comisaría y a unas 10 cuadras de la otra, y la gente también puede llegar, las víctimas, bueno, también los imputados, para conocer el estado de sus causas. Es muy bueno estar cerca de la gente. Se nota en la predisposición con la que llega la gente al mostrador de la fiscalía, que cuando estábamos aquí en la fiscalía, funcionaba en la ciudad judicial, la gente llegaba con un estado de nerviosismo bastante grande, porque además de tener que soportar, llegan las víctimas por lo general, además de tener que soportar el peso del daño que han sufrido a veces, también trasladarse muchas veces en colectivo. Es una zona que mucha gente tiene bajos recursos, y tener que trasladarse pagando el transporte, a veces 2 horas, con 2 o 3 horas, pagar colectivos, es una situación costosa para la gente, y estando allá se le soluciona eso, la gente va más tranquila, se nota en el estado de ánimo, pero tenemos el inconveniente de la movilidad. Todo tiene su costo, digamos, tenemos beneficios y el costo de los recursos, que las presentaciones a los juzgados se nos dificulta, la movilidad a veces, bueno, son algunas cosas buenas y algunas no tanto. También la situación con las defensas, que a veces ellos no pueden ir hasta allá, a veces sí, a veces se complica eso, para tomar las audiencias de imputación. Se nos complica a veces, pero bueno, se va sorteando, lo que se va solucionando en el día a día. Pero en cuanto a víctimas, es una posición muy buena, favorable para la comunidad en general, estar allá. El problema de recursos es nuestro, pero el acceso a justicia, eso se garantiza más en los barrios. Sí. A ver, doctora, vamos a preguntarle algo que tenga que ver con el cargo. Cuéntenos un poco de la libertad probatoria del Código Procesal Penal, y si hay alguna limitación. Bueno, para probar algún hecho se puede utilizar cualquier medio, salvo en lo relativo a el estado civil de las personas, que está definido por el sistema del Código Civil, que es para el estado civil de las personas. Las partidas de nacimiento, las partidas de defunción, se tienen que probar de esa forma. Es la única excepción a la regla de la libertad probatoria que rige en el procedimiento penal. Supongamos que usted es fiscal en una causa donde hay un homicidio agravado por el vínculo, entre comillas, de un menor que no ha sido anotado por la mamá. Bueno, en principio entiendo que correspondería, que hay reglas prescritas por el Código Civil, cuando no hay una anotación legal, que son las presunciones que establece el sistema civil. La persona, que tiene que ver con el estado de con quién vive la persona, con el estado público. Habrá que hacer un trámite para determinar la filiación de esta persona, atendiendo a las reglas del procedimiento del Código Civil de fondo. ¿Y si pedimos un ADN? También como prueba sería un elemento probatorio, un medio probatorio válido, no habiendo una partida de nacimiento. Podríamos aducir también el reconocimiento de la mamá. Yo siempre me pregunté cómo era el infanticidio, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas
Buenas tardes. ¿Qué finalidad tiene la investigación penal preparatoria según el Código Procesal de la provincia? La finalidad de la investigación penal preparatoria es reunir los elementos probatorios que sirvan para llegar a un estado, para reunir elementos de convicción, para determinar cómo ocurrió el hecho y la responsabilidad que le corresponde eventualmente al autor y los partícipes del hecho. La investigación penal preparatoria también se relaciona con, para determinar la responsabilidad, el grado de culpabilidad, las circunstancias atenuantes, agravantes del hecho, todas las circunstancias que sirvan para descubrir la verdad real. Y dentro de esa funciones o finalidades que tiene la investigación penal preparatoria, el código establece que el fiscal puede aplicar algunos criterios de oportunidad que establece el código. ¿Qué me podría decir de los criterios de oportunidad? Bueno, los criterios de oportunidad fueron receptados en la reforma del año 2011 por el artículo 231 del Código Procesal Penal. Si bien surgían de los principios del sistema penal en sí, fueron reglamentados a partir de la incorporación del sistema acusatorio en la provincia de Salta. Se habla de que existen dos sistemas penales en la legislación comparada: el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo y el sistema mixto, que en la provincia de Salta regía un sistema mixto, que es el que viene a partir de las distintas legislaciones, que tiene su origen en los postulados de la Revolución Francesa, que llegan a la Argentina y a Salta, y es el sistema que regía. Pero hay un autor, Langer, que habla de que a partir de los años 80, a partir de la democratización de los estados latinoamericanos, fue incorporándose una ola de movimientos de reformas para implementar el sistema acusatorio. Se dice que en la Argentina, a partir del fallo Casal, el fallo Casal planteó, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteó la necesidad de instalar los sistemas acusatorios en los sistemas procesales por una obligación constitucional que surge de la redacción originaria de 1853 de establecer juicio por jurado para los procedimientos criminales. Decía la Constitución del 53, y después de la reforma del año 94 no hubo una modificación de esta obligación que no se ha cumplido en todas las jurisdicciones de la Argentina, pero a partir de ahí se planteaba que cuando el constitucionalista hablaba de juicio por jurado, hablaba de un sistema acusatorio para atender al cumplimiento de los principios que esto importa. Dentro del sistema acusatorio, ya centrándome con el criterio de oportunidad, se dice que hay un sistema de discrecionalidad. Algunos sistemas, como los sistemas anglosajones, tienen una discrecionalidad amplia, sin límites, porque tienen un sistema procesal diferente. El sistema de selección de magistrados también es diferente, pero en el sistema argentino y los sistemas que fueron modificándose en Latinoamérica en general hablan de una discrecionalidad reglada, que es el caso que instaura el artículo 231, que habla de los criterios de oportunidad, pero fija cuáles son específicamente los criterios de oportunidad que acepta el Código Procesal Penal, que son, en principio son la pena natural, el principio de insignificancia, el caso de una persona que tenga más de 70 años o una persona que esté enferma con una enfermedad terminal, el caso de que una persona esté imputada por una causa más grave,
que se llama insignificancia relativa, y el caso específico de los delitos de lesiones y amenazas cuando el ofendido ya no tiene interés en la continuación de la causa. ¿Y el código establece alguna limitación para aplicar este tipo de criterios? Establece un límite temporario, que es antes... No, pero no temporario, sino una limitación en cuanto a las causas que se pueden aplicar o las personas que se encuentran involucradas. Específicamente, el primer inciso, que es el de la pena natural, plantea, por ejemplo, en las causas que solo en los delitos culposos, que son atribuibles a título de culpa. La doctrina habla de algunos casos en los que se podría aplicar el criterio de oportunidad en la pena natural, por ejemplo, a causa de un dolo. Por ejemplo, el caso de una persona que va a asaltar una casa y que se cae de una tapia, o que va con un arma y se dispara en su pierna y queda cuadripléjico, que sería un delito doloso, pero lo que establece el artículo 231, por ejemplo, es el caso de delitos que sean atribuibles a título de culpa. Y también que no sea un funcionario público, es otra de las limitaciones. Si la causa se encuentra con algún componente de género, tampoco sería aplicable un criterio de oportunidad. ¿qué es el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad, bueno, actualmente con la última reforma que hubo al Código Procesal Penal hay algunos criterios amplios y algunos criterios restringidos de lo que sería un criterio de oportunidad. ¿Qué vendría a ser, qué vendría a ser el principio de oportunidad? Si podemos hablar de naturaleza jurídica de un criterio de oportunidad, sería, bueno, hay distintas posturas, pero se podría hablar de que es una facultad que tiene el titular de la acción penal para suspender la investigación de una causa penal determinada. ¿Y qué relación tiene eso con el principio de legalidad? Que el principio de legalidad, una de las consecuencias del principio de legalidad, como se planteaba en el anterior sistema, en el sistema mixto, es que todas las causas tenían que investigarse hasta el final. La posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad faculta al fiscal a suspender la investigación de una causa penal, también atendiendo a el abarrotamiento del que se habla de las agencias judiciales que están saturadas de causas, para tratar de dar una respuesta de esta forma a la mayor cantidad de causas que llegan a conocimiento de los órganos estatales. Muy bien, gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar qué criterio utilizaría usted para requerir prisión preventiva, y si el hecho de tener condena previa es suficiente para usted para requerirla. Sí, para pedir una prisión preventiva tenemos que analizar, en principio, dos variables, que son que exista un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento. En el anterior sistema, antes de la reforma del 2011, se atendía principalmente a un criterio que tenía que ver con la escala penal que se imputaba en el delito, en la causa que estábamos tratando. Cuando la escala penal prevea un mínimo que exceda los 3 años, por lo tanto, correspondería en ese caso, en caso de aplicarse condena, una condena de ejecución efectiva. Actualmente el código describe algunos supuestos, y además por algunos fallos, como el fallo Díaz-Besone, plantean que, jurisprudencia y doctrina plantean que no bastaría con atender a la escala penal, sino que tiene que verse el resto de las circunstancias. Primero, en realidad, hay que ver la materialidad ilícita, si existen elementos de convicción suficientes para pensar, no con grado de certeza, sino el de la investigación, que el hecho investigado ocurrió como se está planteando. Y por otra parte, también las circunstancias
como ser una circunstancia importante es la escala penal aplicable. Las condenas, una condena anterior sí sería importante y la tendría en cuenta, porque en caso de aplicarse una segunda condena, esta sería de ejecución efectiva. Entonces esta circunstancia eleva la amenaza penal que se cierne sobre el imputado, porque es de presumir que eventualmente evitará concurrir a las citaciones que le curse la justicia, ya sea la fiscalía o el juzgado. Pero otras circunstancias también tienen que ver con el arraigo, si la persona tiene domicilio en la ciudad o en la provincia de Salta, o por ejemplo las circunstancias posteriores, inmediatamente posteriores a la comisión del hecho, si intentó dar la fuga, cuál fue la actitud posterior, y después, por eso son algunas pautas para tener en cuenta en cuanto al peligro de fuga. Y el peligro de entorpecimiento también tendría que tenerlo en cuenta, porque en las instancias iniciales de la investigación también hay que evaluar si el imputado, encontrándose en libertad, a lo mejor en un caso de un robo, puede saber dónde se encuentra el elemento, puede intentar ocultar o influir en la declaración de la víctima o de las personas, de los testigos que puedan llegar a declarar todavía en la causa a la que no se les haya tomado declaración. Esas serían las pautas, principalmente las pautas que tendría en cuenta para pedir una prisión preventiva. Hola doctora, ¿cómo te va? Usted dijo que estaba en el barrio Solidaridad con su fiscalía. Sí. Más que nada quisiera que nos cuente un poquito el tema del microtráfico y qué opinión le merece este traspaso que tuvo desde el federal al provincial, y cómo lo ves, y si se resuelven las causas o no, cómo usted lo considera. Sí, a mí me parece muy importante poder trabajar desde la fiscalía, que muchas causas que de delitos contra la propiedad se vinculan con causas de microtráfico. Los vecinos que vienen a hablarnos, a plantear sus problemas, que están relacionados con delitos, vinculan las causas de robos, de amenazas, de lesiones con las causas de microtráfico. Hasta el año pasado, que se creó, que se dispuso que la UFINAR iba a atender todas las causas de microtráfico en la ciudad de Salta, atendíamos las causas de microtráfico. A partir de ese momento, todas las causas las investiga la UFINAR. Pero mientras nosotros teníamos a cargo la investigación y juzgamiento de las causas de microtráfico, pudimos investigar investigar y juzgar muchas causas de microtráfico, a las que muchas veces tomábamos conocimiento por vinculación con otras causas. Me parecía una competencia muy importante para poder llevar adelante las investigaciones. Pero bueno, la disposición fue que ahora todas las causas las ve la UFINAR. Bueno, son disposiciones que nosotros como un órgano que depende de la Procuración, no tenemos más que cumplir con lo que dispone la Procuración, pero me parecía importante, muy importante y muy valioso dentro de las investigaciones poder tener a cargo la investigación de las causas de microtráfico. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Le quería consultar a usted como futura fiscal. ¿Qué nos puede decir respecto a los ciberdelitos? De los ciberdelitos. Sí, ahora se está por crear una fiscalía para investigar los ciberdelitos. Me parece importantísimo, y
además, desde la función que a nosotros nos llegan las primeras investigaciones, digamos, las primeras denuncias, los primeros momentos de una investigación, y me parece importantísimo que haya una especialización relacionada a ciberdelitos, y también actualmente, bueno, hay un movimiento importante dentro del cuerpo de investigaciones fiscales con relación específicamente a la posibilidad de dotarnos a los fiscales de mejores herramientas para investigar los delitos que tienen que ver con la utilización de las redes sociales, que muchas veces nos vemos atados de pies y manos porque bueno, requieren una investigación específica. Actualmente, por cursos que hice, sé que existen redes abiertas a toda la comunidad y redes ocultas que solamente personas especializadas pueden tener acceso a redes ocultas, por las que muchas veces es por donde transitan las redes de delincuencia, de venta de elementos que son sustraídos, de venta de sustancias estupefacientes, de estafas. Me parece importantísimo que se pudiera especializar un sector del cuerpo investigativo en este tipo de delincuencia. Doctora, siguiendo la pregunta acá del doctor, y usted dice que hizo algunas especializaciones en el tema de ciberdelitos, redes sociales. Sí. Dentro de la tarea investigativa hay ciertos límites a los que el fiscal no puede acceder sin pedir autorización al juez. Sí. Sobre todo en ese campo. Sí. ¿Se le ocurre algunos como ejemplo? Sí. Por ejemplo, cuando teníamos la competencia del microtráfico en las fiscalías comunes, era común que se secuestraran celulares cuando se iba a hacer un allanamiento, a pesar de que ya había una intervención del juez de garantías para irrumpir en un domicilio, en una morada, a partir de la orden de allanamiento que le solicitábamos al juez. También específicamente cuando había secuestro de celulares, teníamos que pedir, además del mantenimiento del estado de secuestro, la autorización específica para proceder a la lectura de los celulares, porque por la garantía constitucional que nos ampara a todos los ciudadanos del derecho a la intimidad de la persona y de la correspondencia epistolar, y bueno, concretamente de las comunicaciones que surgen de los celulares, del uso de los celulares. Sí. ¿Sabe lo que son los contratos inteligentes? Es lo último que ha salido en materia de ciberdelitos. ¿No? Dicen que son la muerte de Uber, porque además es una plataforma con la cual directamente se comunican, ya no hay ni siquiera una central como tiene Uber, sino que directamente es una plataforma cibernética donde uno pide un servicio y automáticamente se deriva y se hacen todas las operaciones en esa plataforma. No hay personas que estén en una central comandando la operación. Los datos están en una nube y a veces están en otra jurisdicción, que puede no ser nacional incluso, para llegar a investigarla, de modo tal que sí, es un campo amplísimo. Sí. Pero lo que yo le preguntaba, doctora, efectivamente, el derecho a la privacidad, a la intimidad y demás, para mí es suficiente. Gracias, doctora, está desocupada. Muchas gracias.
Buenas tardes. Doctora, usted está trabajando en la actualidad en el distrito Orán. Orán. ¿Hace mucho, doctora? Cuéntenos un poco. Su ITER. Sí, sí, Mitter Criminis. El ITER profesional, digamos. No. Mire, yo me fui a Orán en el año 2000 como secretaria de instrucción. Concursé para el cargo en ese momento de la instrucción segunda. Después de ahí tuve 5 años. Pasé a secretaria en ese momento Cámara de Crimen. Estuve 3 años, creo. No me acuerdo ya, 3. Y en el 2008 asumí como fiscal en Orán. Y me desempeñé, bueno, primero estuve en Orán, después cuando empezó la ley, el código, digamos, acusatorio, la 7690, tuve un tiempito en Orán y cuando se creó la Fiscalía Regional en Pichanal, bueno, digamos, empecé yo con la Fiscalía, organicé toda la Fiscalía y las 2 delegaciones. O sea, la Fiscalía de Pichanal en ese momento era Pichanal, donde estaba yo, y teníamos la delegación de Colonia y Irigoyen, que ahora se ha suprimido en estos días, digamos. Ahora se unió a la de Pichanal. Y estuve ahí hasta el 2017, que me volví a Orán como fiscal 3 y de delitos económicos y complejos. Y estoy ahí hasta hoy. ¿Solo de delitos económicos y No, complejos? no, yo tengo delitos económicos complejos y delitos en general, o sea, fiscalía, lo que sería fiscalía común. Lo que no tengo es, bueno, homicidios, delitos contra la integridad sexual y después delitos de violencia de género, pero de 6 años para arriba, digamos, de 6 años para abajo lo maneja la fiscalía de delitos, porque allá es delito, no es UDIs como acá. Es de delitos sexuales más delitos de lesión, digamos, contra la mujer hasta 6 años. Si superan los 6 años, siempre y cuando no sean homicidios, en ese caso los tomamos nosotros. Y después, bueno, robo, hurto, lo que acá sería fiscalía común, digamos. Y cuando estaba en Pichanal yo tenía todo, desde un homicidio. Hoy en garantía, tribunal de juicio. Sí, yo siempre he hecho juicio, salvo cuando estuve en la época que estuve en Pichanal, no, porque por la distancia yo tenía además desde contravenciones hasta un homicidio calificado en ese momento. Doctora, Durante todo el tiempo que yo estuve fue así, y no hacía audiencia yo. y una pregunta. Sí, Hace años que usted vive en el distrito Orán. sí. ¿Por qué acá en Salta? Bueno, yo me fui de acá para allá. Yo acá ejercí la profesión libre y en realidad, bueno, es un ciclo. Ya cumplí un ciclo, de hecho mis hijos ya no están ninguno. Y digamos que tengo todo acá y en Córdoba. O sea que yo no soy tampoco de acá, soy de Buenos Aires, pero bueno, hace mucho ya que estoy acá. Y básicamente es por eso, por una cuestión personal y también profesional, porque mis aspiraciones, quiero hacer un doctorado y se me dificulta muchísimo desde Orán. La verdad que, o sea, para hacer un doctorado puntualmente en Córdoba, que es donde yo lo quiero hacer, es muy difícil por los traslados, o sea, se complica muchísimo, la verdad. Y el tema de la especialización, o sea, de la profundización en los conocimientos, si bien hoy está la alternativa de Internet, que yo hago cursos por Internet, pero bueno, por ahí lo presencial y todo lo que sea maestría, yo había comenzado la maestría de magistratura acá, y la verdad que la tuve que dejar, porque en ese momento yo me habían trasladado a Pichanal y yo estaba de turno permanente, y era muy, hoy por hoy las fiscalías están todas, o sea, acá están sectorizadas y o sea, cada fiscalía tiene turno permanente en su zona. En Orán no es así. Salvo las especializadas tienen turno permanente, pero nosotros nos turnamos cada 15 días. Y que le digo que es un sistema que me parece bastante saludable en ese sentido, ¿no? El tema del turno permanente
es un poco complicado. Gracias. Doctora, ¿cuáles son las funciones del fiscal penal dentro de la investigación penal preparatoria? Bueno, el fiscal penal es el director de la investigación penal preparatoria, tiene a cargo, conforme marca el Código Procesal Penal, investigar todos los hechos con apariencia de delitos, identificar a los autores, partícipes, eventualmente también en lo que se refiere a la responsabilidad eventualmente pecuniaria o indemnizatoria, en el caso de que haya constitución, también determinar ese alcance. Conseguir o procurar los elementos de cargo, evitar que el delito que está en curso de ejecución produzca consecuencias ulteriores, adoptando las medidas que correspondan, en particular las de la víctima, adoptar medidas de protección hacia la víctima en los casos que haya riesgo de cualquier tipo que fuere, digamos. Determinar si hay responsabilidad, digamos, juntar los elementos de convicción, colectar los elementos de convicción suficientes para arribar eventualmente a una imputación, ¿no es cierto?, o las alternativas que fija el artículo 241, que pueden ser desde aplicar un criterio, o sea, una incompetencia, aplicar un criterio de oportunidad, o la remisión a una alternativa de conciliación, a un modo alternativo de solución de conflicto, como sería la conciliación o la mediación, aplicar un criterio de oportunidad, o eventualmente decretar la citación, audiencia y imputación, colectar la prueba, llegar eventualmente a una elevación a juicio, un requerimiento acusatorio, ir a juicio y bueno. Doctora, y justamente como usted menciona ese artículo 241, que es la averiguación preliminar, sí, antes de que se inicie la investigación, sí, y la aplicación de algún criterio de oportunidad, ¿tiene alguna diferencia la aplicación de este tipo de criterios en esa averiguación preliminar respecto de la responsabilidad o de la situación procesal del imputado, que se diferencie a aplicarlo dentro de la investigación cuando ya ha sido citado a prestar declaración? No sé si me entiendo. Sí. O sea, los criterios se pueden aplicar hasta, eventualmente, hasta el requerimiento de elevación a juicio. Si es antes del decreto de elevación a juicio, la aplicación de criterio, lo que se hace se dispone el archivo. Si es posterior al decreto de imputación, lo que se hace, se pide y debe ir al juez pidiendo el sobreseimiento. Muy bien. Y la última pregunta, en las funciones que tiene el fiscal dentro de la investigación que usted las mencionó recién, ¿hay alguna que requieran la previa autorización del juez o que se le tenga que requerir al juez para poder producirlas? Sí, todo lo que afecte garantías constitucionales, ya sea medidas de coerción real o personales, y toda aquella que afecte cualquier garantía constitucional, ya sea un pedido de detención, las aprehensiones. Puntualmente hago una distinción acá porque las aprehensiones son aquellas con las diferencias que sea por particulares o por la policía, las dispone en una situación de hecho, que las dispone el fiscal, y que resultan, necesitan o requieren el aval inmediato de un juez de garantía que interviene. Todo lo que es medidas de coerción personal y medidas de coerción real, ya sea un secuestro, un pedido de secuestro, y todo lo que se refiere a todas aquellas medidas que son tendientes a obtener elementos de prueba como los allanamientos. Bien, gracias. Sí. Doctora González, le voy a hacer una pregunta que me gustaría que sea honesta, más allá de que está rindiendo un examen. ¿Usted cree que la defensa pública cuenta con igualdad de armas en relación a la fiscalía?
Una pregunta capciosa. Mire, yo creo que sí. Hay algunos cuestionamientos con respecto, supongamos, a los requerimientos del CIF o organismos así para requerir cuestiones más científicas, digamos, que nosotros tenemos, digamos, el CIF trabaja para nosotros. Tal vez hay una cuestión real en ese aspecto, en la falta de estructura. No le voy a negar eso. En lo que se refiere puntualmente, en lo demás, en el trámite diario, ¿saben dónde está la diferencia? En la cantidad de personas, de defensores que hay. Ahí está. Nosotros somos 5 fiscales. Hay también una diferencia en cuanto a la carga laboral, ¿no? O sea, no digo que ellos no trabajen, quiero hablar claro. Lo que quiero decir es que tener a cargo la investigación penal preparatoria indudablemente requiere para nosotros otra infraestructura, porque si no, y que de hecho también es bastante exigua. Pero hay un tema de número en cuanto a los defensores, pues nosotros somos 6 fiscales y hay en lo puntual en Orán hay 3 defensores. Sí. Ellos, si bien pueden llevar, digamos, sus investigaciones, pueden armar pueden colectar ellos su propia investigación, la verdad que entiendo que se les dificulta. En ese aspecto sí la hay. Doctora, Sí. no sé si sabe que es un proyecto de juicio por jurado a la legislatura de la provincia. ¿Qué opinión tiene al respecto? No lo he visto el proyecto, lo he buscado, pero no lo he podido encontrar yo puntualmente. Sé que el proyecto es un proyecto de juicio por jurado de modo clásico, o sea, también sé que ha habido muchos contactos últimamente no digo que sea igual al de Mendoza, pero el sistema clásico es el que está en Mendoza, que son 12 miembros de la población, o sea, es popular, donde hay un juez que es un juez profesional, y la diferencia con el sistema escabinado, básicamente, que es el que se aplica en Mendoza, es de este tipo, el clásico, y creo que el de acá también, para determinados delitos. La diferencia puntualmente con el escabinado es que en el escabinado el juez toma parte de la deliberación, cosa que en el popular, o como está legislado, le pongo el ejemplo de Mendoza, el de Córdoba es escabinado, tengo entendido, si mal no recuerdo. Hay un juez que imparte instrucciones, hablo al momento digamos, ya al final de la etapa del juicio, imparte instrucciones con colaboración y con control, más que colaboración, del fiscal y la defensa. En esas instrucciones le da instrucciones a los jueces ciudadanos, digamos, sobre los ítems que tienen que ver con el delito, las variaciones o las posibles, digamos, alternativas que pueden dar la calificación legal, y varias instrucciones se le dan a los ciudadanos, digamos, a los jueces ciudadanos. Y ellos son los que determinan si hay culpabilidad o inocencia. Después pasa una etapa, en el caso de que haya una etapa o sea, si no hay unanimidad, en el caso de Mendoza, que son 12 miembros, se dice que está estancado, o sea, como que no, tiene que ser por unanimidad el fallo condenatorio, así es. Si no hay unanimidad, se dice que está estancado y puede dar lugar a directamente una absolución, creo que así funcionaba. Y en el caso de que, bueno, que haya condena, el jurado lo único que dice es la culpabilidad o inocencia, y el juez, en un juicio posterior que se llama de cesura del juicio, es el que se discute
con las partes la pena, dentro de la calificación del delito que se haya condenado. Una observación nada más. Si no hay unanimidad en el de Mendoza, que no es el proyecto Sí. de acá, porque el de acá es de una mayoría de 10 sobre 12, pero Claro, el de Mendoza, sí. si está estancado, Ah, dentro de un plazo razonable, no se llega a un veredicto unánime, el fiscal, y ahí va ah mi sí, el pregunta, fiscal, sí. el fiscal Ret- puede pedir un nuevo juicio Sí. o retirar la o acusación. retirar la acusación, ¿Qué sí. fue lo que ocurrió con esta señora que estaba acusada de homicidio y que había sido víctima de violencia de género? El jurado se estancó y el fiscal dijo que no iba a proceder un nuevo juicio, que iba a respetar la voluntad popular y retiró la acusación. Claro, claro, y en los casos que hay absolución y recurso, o sea, no hay recurso, es No. definitivo. Hace cosas juzgadas Claro, yo no he material. podido leí los comentarios del diario, el mismo que sé que es para delito de homicidio agravado y abusos sexuales. Con exceso Sí. seguido a muerte. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Recuerda el artículo 478, el de la advertencia sobre la calificación? ¿Sí? Sí. ¿Qué opinión le merece? Otra opinión comprometida. El artículo expresamente dice: sin que implique adelanto de opinión, el juez si advierte que la calificación va a ser más gravosa, digamos, de lo que se está debatiendo en juicio, puede hacer esa advertencia. Mire que voy a juicio todos los días, no lo han aplicado nunca y los jueces son bastante reticentes por el tema de que consideran muchos que la advertencia es de alguna manera un adelanto de opinión. Y sí, el tema era la discusión que siempre decíamos: cómo se va a concretar la advertencia, porque el código facilita de que se puede suspender y llamar a las partes o hacerlo por privadamente, o sea, no delante, digamos, en la audiencia de debate, sino que lo puede hacer en presencia de la parte. De todas maneras, considero que sí, que evidentemente es un adelanto de opinión. No lo aplica a nadie, o por lo menos yo le digo, voy casi todos los días a juicio y... Compartimos opinión, doctora. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir respecto al régimen penal de menores? El régimen penal de menores es un régimen que, bueno, ahora se prorrogó por un año más. Básicamente lo que tiende a, digamos, la nueva legislación, porque hoy lo vigente es que, digamos, rige el mismo sistema de instrucción viejo, digamos, para el proceso de menores. O sea, hay un juez que investiga y juzga a la vez. No juzga, perdón, o sea, pasa a otro que juzga, pero hay un juez que investiga. Y el fiscal, actuamos nosotros como agente fiscal en los casos de menores, donde hechos cometidos únicamente por menores de 18 años, digamos, en el rango de 16 a 18. En caso mayor y menor, bueno, hoy intervenimos nosotros en la investigación y se pone a disposición el menor del juez de menores. Básicamente lo que tiende el nuevo sistema es a instaurar el principio acusatorio también para los menores, haciendo, digamos, valer todo lo que es las convenciones de derechos del niño, sobre todo el derecho a ser oído, el tratarlo al menor, mejor dicho, ya no se trata como menor, sino se trata como niño, niña o adolescente, de acuerdo a la Ley de Protección Integral de orden nacional, que consagró, digamos, hace efectivo los derechos, no hace efectivo, las convenciones son operativas, pero digamos, de alguna manera ratifica lo de la Convención de Derechos del Niño y la especialidad. Se trata al niño como un sujeto de derechos y el juzgamiento, ¿no es cierto?, que sea en forma similar a como es al proceso de mayores, porque paradójicamente hoy los menores están sujetos a unas
serie de medidas que, si bien ya ha evolucionado la doctrina y sobre todo no la doctrina sino la legislación, la internación es la última ratio. Hay un sistema que inclusive hay, por fallo del Tribunal de Impugnación, actualmente se exige la presencia del defensor en las audiencias, en los juzgados de menores, en la declaración indagatoria. Con anterioridad, el código, digamos, que se aplica, la 6345, no establece ese requisito, podría o no estar. Hoy por hoy se exige eso, además de la presentación del asesor, conjuntamente con la posibilidad de los padres que se presenten también, que es facultativo. Y sobre todo apunta a la especialización, y yo lo que creo que, si bien la ley primero requiere una especialización de los operadores, jueces y fiscales y defensor, porque es una materia que tiene sus particularidades como todo, y bueno, básicamente es eso. Después establece que cree que habla la ley 8097 o... Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.